El día de hoy les traigo una receta. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un delicioso bistec a la mexicana o bistec ranchero. Esta receta que les voy a compartir no es la original, es la manera en que yo lo preparo. Le pedí unos tips a mi hermana, así que es una combinación entre su receta y la mía. Pero es muy deliciosa, así que se las quise compartir. Bueno, si quieren aprender a hacer este delicioso bistec ranchero o bistec a la mexicana, quédense conmigo y vamos con los ingredientes. Esta receta rinde aproximadamente de 4 a 6 porciones. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de bistec de res cortado en cuadritos, 5 jitomates grandes picados en cuadritos, 2 cebollas grandes picadas en cuadritos. Si no te gusta tanto la cebolla, puedes ponerle una o una y media, una taza y media de cilantro picado, 2 dientes de ajo grandes picados en cuadritos, una cucharada de caldo de pollo en polvo, 2 cucharadas de mantequilla o margarina y sal y pimienta al gusto. También puedes agregarle chile poblano cortado en tiras, chile jalapeño o chile verde. A mí no me gusta mucho el picante, así que yo no le puse, pero te doy la idea por si tú quieres ponérselo para darle más sabor. Bueno, comencemos. Lo primero que haremos será poner una sartén a calentar a fuego medio. Ya que esté caliente, pondremos una cucharada de mantequilla y la moveremos hasta que se derrita completamente. Después, agregaremos el bistec de res. Le pondremos sal y pimienta al gusto y lo moveremos para que la sal y la pimienta se impregne por toda la carne. Después bajaremos el fuego y lo taparemos y así a fuego bajo dejaremos que se cocine. Lo cocinaremos a fuego bajo para que la carne poco a poco vaya soltando sus jugos y así quede blandita y jugosa. Mientras la carne se cocina, pondremos a calentar otra sartén a fuego medio. Cuando esté caliente, pondremos una cucharada de mantequilla y esperaremos a que se derrita. Ahora agregaremos el ajo y lo moveremos constantemente hasta que se dore un poco. Esto toma aproximadamente 1 minuto o 2. Cuando el ajo haya comenzado a dorarse, agregaremos el jitomate y la cebolla. Si le pondrás chile, también se lo agregarás en este momento. Los mezclaremos un poco y los dejaremos cocinar así a fuego medio hasta que el jitomate comience a soltar su jugo y se forme una especie de caldito. Mientras tanto, revisaremos el bistec. Como ves, la carne ya soltó sus jugos y ya está casi cocinada por completo. La moveremos un poco y la volveremos a tapar para que termine de cocinarse por completo. Sabrás que ya está completamente cocida cuando se vea cafecita y ya no veas ninguna parte roja. Cuando el jitomate y la cebolla se vean así caldositos, le agregaremos el caldo de pollo en polvo y lo mezclaremos muy bien para que se disuelva completamente. Esperaremos a que el caldito comience a hervir. Cuando el jitomate, la cebolla y el caldito hayan comenzado a hervir, se los agregaremos al bistec. Y en este momento le agregaremos el cilantro picado y lo mezclaremos todo muy bien. ¿No les encanta cómo resaltan los colores? Porque a mí solo de verlo me pone muy feliz. Recuerda que esta sartén está a fuego bajo, porque así cocinamos la carne. La dejaremos así a fuego bajo. Ahora probaremos el caldito para ver cómo está de sal. Si le hace falta, le ponemos sal al gusto. Taparemos la sartén y lo dejaremos hervir tapado a fuego bajo por unos 10 minutos para que el cilantro se cocine y llene de sabor el caldito. ¡Y listo! Así de fácil tenemos un delicioso bistec a la mexicana para chuparse los dedos. Se ve bien, ¿no? Este platillo puedes disfrutarlo así solito con tortillas de maíz o un virote o bolillo, pero la manera más deliciosa de comerlo es acompañado de unos frijolitos fritos y una sopa de arroz roja, con unas tortillas de maíz calientitas y ¡ay, papantla! ¡Qué sabrosura! Si quieres saber cómo preparar una deliciosa sopa de arroz rojo, sin que se bata ni se pegue, te dejo aquí el link del video. Da clic en la imagen para verlo o también te dejaré el link en la cajita de información que está abajo de este video. Bueno, buen provecho.
Como ven, esta receta es muy fácil y rápida de hacer, además no se necesitan muchos ingredientes. La verdad me encantó cómo quedó esta receta porque yo tenía una receta con la que ya preparaba este platillo, pero se me ocurrió pedirle unos tips a mi hermana. Sí, mi hermana, la que sale conmigo en algunos videos, esa hermana. Bueno, le pedí algunos tips para ver cómo preparaba ella el platillo o qué le ponía de ingredientes así que fueran diferentes a los míos, y cuando le pedí su receta me dio los ingredientes que le ponía y la verdad ya con oír los ingredientes sabía que iba a ser una muy buena receta. Hice el platillo y me encantó muchísimo cómo quedó. Si a mí me quedaba bueno con sus ingredientes, es la onda, este platillo quedó muy delicioso. Así que muchas gracias, hermanisa, porque sin tus tips para esta receta no hubiera sido la misma. Me encantó cómo quedó, así que quise compartirla con ustedes y espero les guste tanto como a mí. Recuerda que si haces esta receta o cualquier otra cosa de mis videos, puedes enviarme tu foto o etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales. Además, por medio de ellas puedes estar en contacto conmigo, así que no duden en seguirme. Los saludos de esta semana son para Valeria Sánchez Herrera, que es una pequeñita de 11 años que me sigue desde hace tiempo y me deja sus comentarios en mis videos y me pidió que me mandara saludos, así que te mando saludos con mucho cariño, bonita, te mando un abrazo enorme y muchas gracias por tu apoyo. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar en un video más conmigo, que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.